Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Quiero esta mañana darte las gracias por permitirnos una vez más estar ahí en tu habitación o en tu sala, en tu comedor, o en tu automóvil o en donde quiera que nos estés viendo y nos estés escuchando. Te agradecemos por la bendición que es para nosotros el poder llegar hasta tu casa. Gracias. También así te quiero invitarte en este hermoso momento que podamos orar juntos y agradecer al Señor por todas sus bendiciones, por su cuidado, por su amor, por todo lo que Él, ¿verdad?, hace por nosotros, aún muchas veces sin darnos cuenta nosotros. Pero le agradecemos a Él. Padre, en esta hermosa mañana, en este hermoso tiempo, en este hermoso día, te damos la honra y la gloria, pues todo te pertenece a ti, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el proveedor, eres el sanador, eres el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege de todo mal, Señor. Gracias. Y por el privilegio que nos das de poder ser hechos hijos tuyos y porque nos das este medio para llegar, Señor, hasta la casa de todas estas familias que están en sintonía con nosotros a través de este canal, Señor. Gracias. Pedimos desde ya que sea tu Santo Espíritu que ministre ahí, Señor, en cualquier necesidad que pueda haber, Señor, en cualquier enfermedad. Solo tú puedes, Señor, extender tu mano de poder ahí donde está esa enfermedad, Señor, y echarla fuera en el nombre de Jesús. Solo tú puedes restaurar al que está caído, Señor, aquel que está cansado, al fatigado. Solo tú, Señor, lo puedes levantar, lo puedes fortalecer, y por eso te lo pedimos en esta hora, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos y cada una de estas familias, porque sabemos que solamente así estaremos seguros y confiados que nada ni nadie nos podrá ni nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que juntos podamos cantarle al Señor y podamos decirle: Señor, venimos en este momento, venimos aquí a bendecirte, pues tú eres Dios, tú eres el Señor. Amén. Cantemos juntos y alabemos al Señor, aún a su nombre. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad. Te bendeciré. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, aún yo cantaré. Que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien. Te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, aún yo cantaré. Que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré.
quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré. Gracias, Señor. Sí, así como te hemos cantado, Señor, te lo hemos dicho, si derramas bendiciones, te alabaremos, pero si permites aflicciones, también te alabaremos, Señor, porque tú lo mereces todo. No importa la situación en la que venga, tú eres el Señor y estás en control absolutamente de todo, Señor. Por eso, este día y todos los días te alabaremos, Señor. Amén. Muy bien, quiero invitarte a que vayas por tu Biblia y quisiéramos en esta hermosa mañana compartir contigo acerca de la paciencia. Esto que muchas veces, yo creo que a todos nosotros la hemos experimentado, nos ha afectado muchas veces, ¿verdad? Hemos reaccionado ante eventos de la vida. Tal vez no como la manera como hubiésemos querido, pero pues sí, la verdad yo sé que sí nos ha pasado todo, porque por ejemplo, te ha tocado ir a hacer línea para pagar en la tienda y hay 8 o 10 personas delante de ti, o te ha tocado que manejar en la carretera, en la autopista, en el freeway o en cualquier calle y está todo congestionado y empiezas tú a desesperarte porque no avanza, la línea no avanza y de repente se te meten 2, 3 carros aquí y tú estás ahí parado. ¿Cómo reaccionas ante un evento como esos? O, por ejemplo, cuando están todos en casa, ¿verdad? Y tal vez no has comido, tienes sueño, no has dormido bien, estás desvelado, pues tienes hambre, tienes calor o tienes frío. Y llega una persona y de repente te dice algo. ¿Cómo reaccionas ante ese evento? Bueno, ¿verdad que todos quisiéramos reaccionar bien ante eso? Que yo creo que una de las cosas que más prueba nuestra paciencia es el ir manejando por las ciudades modernas, ¿verdad? Eso es muy estresante y de hecho que lo pone muy a prueba a uno lo que es la paciencia. Y mira, para empezar, yo quisiera compartir lo que dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 22, nos dice a nosotros lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego el 23 también que quiero leerlo, dice así: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Pero yo quisiera concentrarme en uno de ellos, que es lo que acabo ya de mencionarte, es la paciencia. Porque yo creo que a todos en determinado momento nos hace falta de verdad la paciencia. Si somos honestos, tenemos que reconocer que todos nosotros necesitamos paciencia, ¿verdad que sí? Bueno, pues sabes que yo encontré algunas definiciones que nos ayudan a entender la paciencia. Y una de ellas que encontré dice que es la calma en la realización de alguna actividad, o sea, sinónimo también de tranquilidad, de relax, de relajación. También encontré que es la capacidad para esperar serenamente por algo deseado. También dice que es la capacidad para tolerar situaciones incómodas. Por lo tanto, viene siendo sinónimo de calma, de autocontrol, que yo creo que nos hace falta, ¿verdad? A muchos nos hace falta. No te creas que yo, después de varios años de poder enseñar acerca de esto y de poder también buscar a Dios para que me ayude, no te creas que ya lo tengo todo. No, todos los días tengo que poner a trabajar esta palabra, ¿verdad?, en mi vida
y pedirle al Señor que me dé ese autocontrol, porque yo creo todos los necesitamos. Paciencia, dice también, es algo que Dios nos pide. Y si Él nos lo pide, ¿sabes? Es porque podemos obtenerlo y podemos también ejercitarlo. O sea que es bien importante porque Dios lo pide. Tanto así que en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el verso, el 1 al 2, nos dice a nosotros lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Este verso de Efesios es lo que Dios nos está diciendo, eso nos pide a nosotros. Algo que nos me llama poderosamente la atención, dice que tenemos que, fíjese, dice que andemos con la vocación que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, dice, con paciencia. O sea que esto es algo que Dios nos lo pide. ¿Y por qué lo pedirá Dios? ¿Para que Dios esté más tranquilo en su trono? No, es porque Dios está tranquilo en su trono, es porque Él quiere el bienestar de nosotros. Porque cuando nosotros no podemos soportar con paciencia a los demás, lo que simple y sencillamente pasa es que rompemos todas nuestras relaciones. No estaríamos en paz con todo el mundo cuando no hacemos uso de la paciencia. Una persona que es impaciente, ¿verdad? Que es lo contrario a la paciencia. Una persona impaciente, donde quiera que vaya, ¿verdad? Va a crear conflictos, va a romper armonías, va a romper relaciones, porque su actitud no le permite estar en paz con todos los demás. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo a la iglesia en Colosenses, o Dios mismo hablándonos y enseñándonos a nosotros, nos dice ya en Colosenses en el capítulo 3, el verso 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, aquí la clave es que tenemos que vestirnos de paciencia. Es lo que nos dice y nos pide el Señor aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios. En el libro de Tito, en el capítulo 2, el verso 2, también nos dice a nosotros lo siguiente. Dice el consejo bíblico, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Por eso es importante que sepamos nosotros, ¿verdad? Ejercer bien como Dios quiere la paciencia, porque es una orden, es un mandato del Señor, que podamos así, ¿verdad?, ser pacientes. Y cuando las cosas no nos salen como quisiéramos y en el tiempo deseado, y cuando se nos complica todo, también Dios nos enseña lo siguiente. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, el verso 3 al 5, nos dice a nosotros, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque, dice así la palabra, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la clave aquí está cuando la Biblia nos enseña que las tribulaciones producen paciencia. No sé, pero creo que muchos de nosotros en algunas oportunidades hemos pedido a Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, dame paciencia.
Ya no aguanto a esta persona, a este hombre, a esta mujer, a este jefe. Ya no aguanto esta situación. Ya no aguanto en el tráfico. Dame paciencia, Señor. Y lo que estamos pidiéndole a Dios cuando pedimos paciencia es más tribulación. Porque la Biblia dice que la tribulación es la que va a producir la paciencia. Entonces, cuando alguien pide, Señor, dame paciencia, literalmente le estamos pidiendo, dame más tribulaciones, Señor, ¿verdad? Porque Dios quiere que en la tribulación podamos ejercitar o ejercer nuestra paciencia. Pero Dios nos da todo lo necesario para ser pacientes. Porque ya dijimos desde el principio, de acuerdo al libro de Gálatas en el capítulo 5, el verso 22 que leíamos, dice que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. O sea, para poder obtener la paciencia, entonces tenemos que, así decir abiertamente, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y como Dios, la semilla va a producir, ¿verdad?, un buen fruto. Y entre todos los frutos, ahí encontramos la paciencia. Muy bien. También el libro de Romanos en el capítulo 8, el verso 25, nos dice así la Biblia. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí venimos desarrollando algo a través de la palabra, algo que queremos hacer énfasis en esta hora. Dice así, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, para poder recibir algo que estamos esperando, ese proceso o ese tiempo en que lo estamos esperando, tenemos que estar quietos, tenemos que estar pacientes esperando. Vamos a ver, Dios nos anima a que no nos desesperemos por lo que vemos que pasa, o que no estemos desesperados por las cosas que están pasando afuera y nosotros aquí adentro esperando algo de parte de Dios. Porque tenemos que entender, para poder tener paciencia y ser pacientes, tenemos que entender que nosotros no estamos en control de todas las cosas. Para empezar, hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Por ejemplo, si en la línea que estás ahí para hacer un pago, para poder, qué sé yo, comprar algún objeto, te dicen, una línea. Tú no puedes controlar porque tú no eres el jefe del lugar para decir, no, yo voy primero. No puedes. Hay eventos en la vida en que también nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, el tráfico. Tú no puedes controlar el tráfico. Esa no es parte no es parte de ti. O sea, tú no puedes decidir quiénes van adelante de ti, ¿verdad? ¿Has visto las personas que van manejando en la carretera y van zigzagueando y pasándose a uno y a otro? ¿Qué es lo que pasa? Por esa impaciencia lo que lo lleva a causar es un accidente. Porque por rebasar donde no tenían que hacerlo, pero como ya no tienen, la paciencia, ¿verdad?, para perder, por decir, unos 5 segundos en esperarse, ¿qué hacen? Se cruzan y van a darle al carro que venía al contrario, ¿verdad? Y no solamente son afectados ellos, sino que los que van tranquilos manejando ahí, ¿verdad?, son afectados por la impaciencia de otros. O sea, la paciencia, ¿verdad?, nos beneficia a nosotros y beneficia a todos los demás. Pero la impaciencia también, ¿verdad?, no nos beneficia a nosotros y tampoco a los que están alrededor nuestro. Por eso hay personas que son impacientes y lo único que hacen es destruir sus relaciones familiares, ¿verdad? Es más, yo creo que si tú trabajas, por ejemplo, en un banco y en una gran línea, y apenas llega una persona y empieza a gritar, el que está atendiendo a esas personas en ese banco, yo te aseguro que quisiera que ese hombre o mujer nunca llegara a la ventanilla, porque no le van a hacer atenderlo amablemente, porque ya le vio la actitud que tiene. Pero si una persona llega educadamente, tranquilamente, saluda, se para y dice, bueno, aquí estoy para hacer lo que tengo que hacer. Y tranquilamente, ¿verdad?,
tal vez se pone a pensar, agarra un libro, empieza a meditar mientras está en la línea. Te aseguro que cuando llegue a la ventanilla, esa persona va a dar una buena impresión y va a decir buenos días, ¿cómo está usted? Y te aseguro que la persona que va a atender también va a reaccionar de la misma manera. Así es, cuando una persona es paciente, va a provocar en todos los demás paciencia también. Pero cuando son impacientes, va a producir también impaciencia. Así es que mucho cuidado. Dice aquí, la Biblia también nos habla en Hebreos capítulo 6, el verso 13. Quiero leer del 13 al 15. Dice, hablando acerca de esperar con paciencia. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí, para que Abraham alcanzara la promesa, la clave de esta respuesta de parte de Dios a Abraham fue por su paciencia. Él supo esperar pacientemente el tiempo de Dios. Hay personas que no saben esperar en el tiempo de Dios y se apresuran a dar los pasos necesarios, ¿verdad? De acuerdo a ellos o a ellas. Pero cuando se dan cuenta, ¿verdad? Ya fue demasiado tarde porque no esperaron el tiempo perfecto de Dios. Abraham esperó pacientemente y dice aquí en la última parte del verso 15, alcanzó la promesa. Muchas veces perdemos la paciencia porque no sabemos esperar. Entonces, paciencia viene a ser la capacidad o la virtud que tenemos de manejar nuestras emociones cuando estamos ante estímulos aversivos o adversos. Allí necesitamos empoderamiento de Dios para controlarnos. Entonces, yo diría en conclusión, para definir ya lo que viene siendo la paciencia, sería la actitud con la cual nosotros esperamos. Paciencia entonces es la actitud con la cual tú y yo esperamos por algo o por alguien también. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar la paciencia? No es algo que baja así como una nube, ¿verdad? Y te llena tu corazón y ¡wow! Ya cambiaste todo. No, es una actitud del corazón, del interior tuyo. Es una actitud que tienes de saber esperar y no desesperarte por no obtener lo que estás esperando. Es una cualidad, diría. Entonces, ya no pidamos paciencia porque nos van a llover los problemas, nos van a llover las dificultades. Mejor llenémonos de Dios y pidamos poder para controlar nuestras emociones y ejercer así la paciencia que ya dijimos, como dice Gálatas 5, ¿verdad? El verso 22, que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Ante cualquier situación, estemos atentos sabiendo esperar, porque la ayuda llegará si sabemos esperar. Específicamente el año pasado, por ahí por el mes de noviembre creo que fue, fuimos nosotros ahí a acampar a la orilla de un lago y entonces fuimos por un fin de semana y recuerdo que el día sábado, ¿verdad? Antes de nuestra conferencia de la noche, entonces tipo 4 o 5 de la tarde, decidimos ir a caminar con un grupo de hermanos y fuimos a caminar. Ahí había una montaña ahí de piedras y todo, y caminamos por un sendero donde la gente que tiene caballos va y monta sus caballos y hay ese sendero y puede ir por toda esa montaña, ¿no? Y
Y entonces empezamos a caminar y caminar, pero ya nos agarró un poco la tarde, diría yo, ya un poquito la noche, y veníamos de regreso. Pero ya cuando veníamos de regreso, resulta que había una, digamos, como una pila, como diríamos, un depósito de agua que habían construido ahí para que los caballos vinieran y tomaran su agua, ¿verdad? Los que salen allá a hacer su ruta. Y entonces, bueno, ya íbamos por ahí, ya casi llegando al lugar, cuando de repente alguien dijo, miren lo que hay adentro. Y resulta que adentro de esa pila o ese depósito de agua, que no era tan profundo, tal vez tenía, qué sé yo, menos de 1 metro de profundidad, solo era para que los caballos, ¿verdad?, ahí tomaran su agua. Y resulta que entonces cuando nos acercamos adentro del agua, se había caído, quizá por tomar agua, había caído una ardilla. Y entonces la ardilla no podía salir porque obviamente para ella era demasiado hondo, ¿verdad?, el espacio ahí del pozo o de la pila. Y entonces dijimos, bueno, vamos a salvar la ardilla. No sabemos cuánto tiempo tendría de haber estado ahí presa en ese hoyo. Y resulta entonces que pues decidimos, pero alguien dijo, me recuerdo, Gabriel, que es uno de sus hermanos, dijo, ¿saben qué? No la podemos agarrar con las manos porque esa ardilla, dijo, nos puede morder, nos puede arañar, cualquier cosa nos va a hacer. Y dijo, estas son silvestres y es posiblemente que tengan rabia. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Y ya venía Gabriel, trae un palo y queríamos amarrarlo con una pita y total que no se podía porque cuando el palo llegaba, entonces ¿qué hacía la ardilla? Salía corriendo y empezaba a chapotear y se huía y quería morder el palo y de hecho lo quería morder y así estaba luchando y nosotros queriéndole ayudar, queriéndola sacar. Por esa razón dijo Gabriel, le digo, no podemos meter la mano porque sería muy fácil para nosotros, ¿verdad? Meter la mano y agarrar la ardillita y sacarla. Pero esa ardillita estaba clamando por ayuda, pero estaba desesperada. Y por la desesperación que tenía, no permitía que nosotros así fácilmente y rápidamente le extendiéramos la mano y la sacáramos de ahí. Porque teníamos temor, ¿verdad?, que nos iba a provocar algo, nos iba a morder o algo iba a hacernos, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Me recuerdo de esto porque así precisamente se ve una persona desesperada. Cuando está metida en la situación, en el problema y quiere que ayuda, pero nadie se atreve a darle ayuda porque tiene temor de cómo va a reaccionar ante la ayuda que voluntariamente o con todo amor se le puede ofrecer, ¿no? ¿Verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos pacientes. En el caso de la ardilla, porque yo sé que ya te quedaste pensando, ¿y qué pasó con la ardilla, verdad? Pues bueno, pues ahí la amarramos con un palito, no sé cómo le hizo aquí Gabriel, la amarró y le metieron otro palo por otro frente. Total que entre 2 palos levantaron hacia la ardillita y todos los demás, pues ahí viendo y tomando fotos y todo, ¿verdad?, de lo que estábamos haciendo ahí, salvando una vida. Y salió la ardilla. Nada más salió y la pusimos ahí, la pusieron, mejor dicho, los hermanos ahí en el suelo. ¿Sabes que esa ardilla empezó a sacudirse porque estaba prácticamente, pues no sé por cuánto tiempo estuvo entre el agua, pero empezó a sacudir el agua y empezó a temblar, yo creo, porque de hecho, no sé, el agua la tenía ya bien dañada, yo creo, y empezó a querer correr, pero no podía correr porque tal vez no había comido, ¿verdad? Estaba desesperada. El ambiente ahí adentro del pozo le había hecho caer en desesperación. Y sabes, así se siente muchas veces, ¿verdad?, el ser humano cuando las dificultades le llegan las dificultades y entonces no puede salir y por buscar y clamar ayuda, ¿verdad? Y como está impaciente, es muy difícil poder ayudar a una persona que está impaciente. ¿Te imaginas el Señor queriendo ayudar a la ardilla? Nos envía a nosotros que si nosotros no hubiésemos pasado por ahí, hubiera pasado toda la noche entre el agua, hubiera pasado tal vez el día siguiente, el domingo, y si nadie llegaba, porque era una montaña, imagínate, si nadie llegaba ese fin de semana y una semana más, yo creo que esa ardilla no hubiese aguantado. Porque en su desesperación, ¿verdad?, quizá, obviamente no podía subir porque para ella era demasiado profundo el hoyo, ¿verdad?, y no podía hacer, necesitaba ayuda. Yo creo que así se siente muchas veces el ser humano.
Se siente como metido en un hoyo profundo, ¿verdad? Y se desespera. Pero alguien dijo que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Y yo creo que en esta ardillita yo puedo ver eso. Pero también en la Biblia, en la palabra de Dios, yo puedo ver esto que se cumple. Esto lo podemos ver en algún momento de la vida del rey David. Yo quiero invitarte a que vayamos a ver esta parte en el Salmo 40. Vamos a ver el Salmo 40, el verso del 1 al 3. Y dice así: el rey David lo pudo poner de esta manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dije, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Yo creo que en este caso, en el capítulo 40 del Salmo 40, estamos viendo a un rey que se siente o se sintió como tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido en alguna ocasión en nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña a través del rey David, cuando él dice: pacientemente esperé a Jehová. Aquí la clave que yo encuentro en el caso del rey David es que él esperó, dice, esperó. O sea, la clave es saber esperar a Jehová. Y luego ahí en el mismo verso, en el verso 1, dice: y se inclinó a mí. Él está describiendo que él estaba ahí en esa situación como la ardilla, ¿te recuerdas? Pero él dice: esperó así pacientemente a Jehová. Y luego él dice: y se inclinó a mí. Eso de decir y se inclinó a mí no quiere decir que Dios está inclinándose ante David rindiéndole tributo, sino que lo que significa es que, como por ejemplo cuando tú vas de la mano con tu hijo, con tu hija, o simplemente vas ocupado y de repente ves, ¿verdad?, que tu niño o tu niña se cae. ¿Qué es lo que haces? ¿Verdad que te inclinas hacia él o hacia ella? ¿Le tomas de la mano y lo levantas? Eso es lo que está diciendo David. Eso fue lo que hizo Dios con David. Pero David dice que estaba pacientemente esperando por la ayuda de Dios. Y él dice, entonces Dios se inclinó, ¿verdad?, extendió sus manos y me sacó. Y oyó mi clamor, dice. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Los problemas, ¿verdad?, traen eso precisamente. Ese pozo, no se puede desesperar. Pero él dice que estaba esperando pacientemente. Pero el pozo, ¿verdad?, ahí, estando ahí, dice que era, ese pozo le llama a él la desesperación. Y luego dice él también del lodo cenagoso. No sé si te ha tocado alguna vez pasar un lodo cenagoso. O sea, una vez recuerdo que fuimos allá a Guatemala y entonces andaban nuestros hijos ahí con nosotros caminando y había llovido. Y entonces recuerdo que teníamos que caminar y pasar por un lugar donde habían pasado antes de nosotros un montón de vacas, animales, caballos, no sé qué había pasado. Y cuando los animales se paran ahí, ¿verdad?, se hacen tremendos hoyos. Y total que por ahí teníamos que pasar nosotros. Y recuerdo que mi niña estaba pequeñita, unos 8 años quizá, Jiré. Y se va Jiré con unas sus botitas nuevas que tenía ella. Y unos zapatos nuevos. No se recuerda si eran botas o zapatos. Pero total que se metió sobre el fango.
y cuando que la jalamos quedó hasta el zapato metido ahí entre el fango. Imagínate, así es, así como ese ejemplo, son los momentos en la vida. Hay veces que nos sentimos que en vez de tener fuerza para salir, ¿verdad?, nos vamos más abajo. Así se sentía el rey David. Y me hizo, dice, pero él confiesa y dice y nos cuenta que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y luego dice, y puso mis pies sobre peña. O sea, Dios lo ayudó, imagínate, puso los pies sobre algo que está bien duro, decir que es algo que está donde él puede pisar y no se va a hundir, algo seguro. Y luego él dice, y enderezó mis pasos. O sea que a través de esta experiencia, ¿verdad?, David entendió que por alguna razón él había caído en una situación como esas. Pero ahora viene el Señor, ¿verdad?, y le endereza sus pasos y lo dirige hacia donde debe de ir. Pero bueno, sigue diciendo aquí la palabra en el verso 3. Puso luego en mi boca, dice, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiero rápidamente compartir aquí 4, diríamos, beneficios por ser pacientes. 4 beneficios que aquí el Salmo 40 nos enseña que podemos obtener también nosotros, y que en este caso obtuvo David. 4 beneficios por ser paciente. Por lo tanto, te puedo decir que esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, el rey David sí recibió estos 4 beneficios. Y quiero compartirlos rápidamente. El número 1. El primer beneficio que encontramos aquí es que Dios, dice, lo sacó de la desesperación. Dios lo sacó de la aflicción en la que se encontraba, donde ya no podía encontrar, él sabía que ya no había salida, que no hay nadie más, ninguna persona así que podía ayudarlo, solamente Dios. Y Dios dice que escuchó su clamor. Se inclinó y lo sacó de ahí. Dice, el otro beneficio es, colocó sus pies sobre peña. Ya explicamos esa parte. El punto número 3, o el beneficio número 3, dice que enderezó sus pasos. Y el 4, y puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. Bueno, estos son los 4 beneficios que David el rey encontró como producto de ejercer la paciencia. A menudo o muchas veces las bendiciones no pueden o no se reciben a menos que pasemos por la prueba de la espera o que aprendamos a saber esperar. ¿Has estado esperando impaciente o pacientemente? No sé cuál ha sido tu experiencia. No sé cuál será tu situación. No sé qué es lo que le has estado pidiendo a Dios. Y tal vez te estás impacientando porque no ves la respuesta de Dios. Tal vez en este momento te sientes como el rey David se sentía, en el lodo cenagoso, ahí en el fango, que en vez de salir, ¿verdad?, más te hundes. Tal vez los problemas económicos te han robado la paciencia. Tal vez la situación que está pasando afuera, en cada ciudad, en cada país, con esto de la pandemia, te está haciendo perder la paciencia. Tal vez ya quieres regresar a trabajar y no puedes porque hay restricciones y estás perdiendo la paciencia. ¿Por qué no en esta hora tú y yo le pedimos a Dios no paciencia, porque ya dije que si le pedimos paciencia más problemas nos van a llover? ¿Por qué no le pedimos a Dios poder para saber esperar
con una actitud que agrade a Dios. ¿Por qué no le pedimos a Dios poder? Y le podemos decir así sencillamente: Señor, dame poder para controlar mi actitud mientras llega tu respuesta, Señor. Dame ese poder, dame ese fruto, Señor, para poderlo ejercitar, para poderlo probar, para poderlo poner en práctica, Señor. Ese fruto de tu espíritu que dice ahí en Gálatas 5:22, que es la paciencia. Dame poder, dame el autocontrol, Señor, para saber esperar con una muy buena actitud. De manera que yo pueda decir, como decía el rey David: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Le podemos decir? Señor, ayúdame a esperar pacientemente, a tener una buena actitud, para que los que están a mi alrededor puedan saber que soy paciente, que mi actitud es agradable a ti, Señor, y por lo tanto, todos los que están a mi alrededor también van a actuar pacientemente. Le pedimos al Señor poder para saber esperar con una actitud agradable a Dios. Si así esperamos, entonces eso mismo va a afectar a la familia, a la ciudad, al lugar donde vayamos. La persona que te va a atender, si tú vas con una actitud paciente, te va a atender de la misma manera. Eso está comprobado. ¿Te parece si terminamos orando, pidiéndole ese poder a Dios? Amén. No sé qué es lo que estás esperando. Yo solo te puedo decir: Dios llegará a su tiempo. No es en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Es en el tiempo de Dios. Lo que sí yo estoy seguro es que Dios siempre llega a tiempo. Amén. Yo lo creo y lo voy a pedir para ti y lo recibimos juntos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Padre, pedimos que sea tu Santo Espíritu que descienda en esta hora y nos dé el poder para saber esperar pacientemente, Señor. Danos el poder para tener una buena actitud ante la situación, Señor. Danos el poder para, Señor, reaccionar ante cualquier evento que ahora mismo estemos pasando, Señor, o los eventos que vendrán en nuestro futuro cercano o lejano, Señor. Danos el poder, danos el autocontrol para poder vivir ahí y esperar pacientemente, Señor. Ayúdanos a ejercitar, Señor, esa paciencia cuando vayamos manejando en las carreteras, cuando estemos ahí haciendo línea, Señor, ahí para poder ser atendidos o atender a alguien también, Señor. Danos paciencia, que es el fruto de tu Espíritu. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos tener el poder y la actitud, Señor, ante los eventos de la vida, Señor. Y después entonces, así como le dices al rey David, dice, Señor, que vino un cántico nuevo, que nosotros, Señor, al pasar y en medio de estas situaciones, podamos alabarte, podamos bendecirte y que siempre tengamos un cántico de agradecimiento a ti, de alabanza a ti, pues tú, Señor, lo mereces todo. Llévate el honor y la honra y la gloria, porque todo te pertenecen a ti, Señor. Padre, te damos gracias, porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Señor, porque sí, tú sí nos has visto pacientemente. Oh, qué paciencia has tenido con nosotros. Aun cuando te hemos fallado, Señor, te hemos dejado, tú siempre pacientemente nos has estado esperando, Señor. Gracias por esperarnos pacientemente.
Gracias por mirarnos con ojos de bondad y de misericordia todos los días de nuestra vida, Señor. Síguenos viendo pacientemente, misericordiosamente, Señor. Así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito que ahora todos juntos le podamos decir: esperaré, Señor, pacientemente. Amén. Cantémosle. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.